¿Cuántos somos? 32 por ahora. Sigue subiendo el número. Faltan 3 minutitos más o menos para arrancar. ¿Cómo llevan la materia? Bien. Vamos. ¿Bien? Vamos. Largo, ¿no? Bastante. Y Es largo y hoy les mucho, tengo una sorpresita. muchos, o sea, son muchos contenidos juntos que O sea, se conectan. que uno parece que... Ah, sí, es esto llega un momento que es todo importante. Es una cosa de decir, bueno, pueden preguntar esto, lo otro, Claro. aquello, de más allá. Sí, por eso hay que llevarla día a día esta materia. Sí. Vayan poniendo los presentes, como están haciendo los compañeros. Faltan un par de minutos. A él le subí recién una acordada. En realidad la acordada es de finales del año pasado, pero se empezó a implementar ahora y va a regir a partir del 1 de abril. A partir del 1 de abril, principalmente en el tema de las mediaciones. Y tiene que ver con el registro de domicilios electrónicos. Ahora lo vamos a ver. Un tema muy importante para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta. Ahora lo vamos a ver bien. Y una vez, porque me pidió el doctor Constantino que amplíe lo que es notificaciones con este tema, la semana pasada me lo pidió, y después vamos a arrancar a ver confesional. ¿En dónde estarían? ¿En Classroom? Sí, lo subí hace un ratito, para 5 minutos. Poca gente hoy, 42 nada más, de los 70 que somos. Es cansador el Zoom. Pero es útil en el sentido que hay algunas clases prácticas que pudimos compartir, lo que es el sitio de notificaciones y presentaciones electrónicas, para ver cómo se completan las cédulas, el tema de los requisitos, cómo se mandan los escritos, cómo se inicia una demanda. Eso está bueno. Bueno, arrancamos. Y 15 son. La semana pasada la semana pasada no dice nada. La anterior habíamos terminado de ver notificaciones procesales. Cerramos la puerta de notificaciones para empezar a ver hoy confesional, pero golpearon la puerta. Fui a atender, estaba la acordada 4000. Es la acordada 3989 y 4000. En realidad la 4000 aprueba el texto con modificaciones de la acordada 3989. Ahí les mandé el texto para que sepan y la puedan leer. Que ahí la acordada esa establece la creación de un registro de domicilios electrónicos del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Son pocos artículos, deben ser 14 artículos, pero hay 2 o 3 artículos que son muy importantes, tal vez 4, por el contenido y por las implicancias que puede tener. Ustedes saben que con este tema de la pandemia ya venía el Poder Judicial invirtiendo en tiempo, invirtiendo plata, todo para que haya una mayor celeridad. ¿Cómo? A través de la tecnología, a través del uso de la tecnología. Como lo dijimos la vez pasada, lo que hizo la pandemia fue acelerar. Uno de los grandes temas es tocar el papel o las cosas, el contagio, eso ya lo saben bien. Entonces se empezó a apostar por lo electrónico. Vimos que hay excepciones que tienen que ver con la notificación de la demanda, aunque sea mandar la cédula, aunque sea una carta de documento. Bueno, esta acordada está marcando un rumbo, que es la posibilidad de notificar la demanda, entre otro tipo de resoluciones, a un domicilio electrónico. ¿Está? Entonces,
se está marcando un rumbo. Y yo después voy a hacer una reflexión final muy cortita. Fíjense que en el artículo 1, de la Profe, acordada perdón. 3989, sí, ¿Podría ¿quién me habla? repetir, Julieta Blanco, ¿podría repetir el número Sí. de las acordadas? Porque estoy entrando al Classroom y no me actualiza y no puedo abrirla. No sé si la Bien, subiste la al acordada es Classroom. la 3989, la 3989 y la acordada 4000 de la SCBA. En realidad, la acordada 4000 lo que hace es aprobar el texto de la 3989 con algunas modificaciones. El artículo primero de esta acordada, cuando yo digo el artículo primero, en realidad es del reglamento que aprueba, del anexo. El artículo 1 del anexo, que es el cuerpo de la acordada 3989 con esas modificaciones, crea el registro de domicilios electrónicos del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Ahí está pensado en función de agilizar las notificaciones, como asimismo el tema de los oficios. Es decir, hay un registro en donde están los domicilios electrónicos. El segundo párrafo de dicho artículo dice que los domicilios registrados, así como los previstos en el artículo 4, primer y segundo párrafo del presente acuerdo, serán utilizados para realizar notificaciones y comunicaciones a través de medios electrónicos comprensivas de traslado de la demanda, intimación de pago, citación como tercero, diligencias preliminares, cautelares anticipadas y en su caso, si corresponde, la sentencia. Fíjense cómo está acelerando ya el tema de las notificaciones. Y en la última parte de ese artículo, dice que el uso de los referidos domicilios electrónicos será procedente en tanto no se hubiera constituido otro domicilio electrónico en el proceso. ¿Está? Bien. Entonces ya tenemos que hay un registro que crea la Corte para facilitar el tema de las notificaciones, que nosotros vemos que los supuestos son las notificaciones en los domicilios reales, por la importancia que supone ello, por ejemplo, traslado de la demanda, por ejemplo, cautelares, por ejemplo, sentencia. ¿Está? Bien. Artículo 1, importante. Ustedes ponen acordada, artículo 1, importante. Acuérdense, notificaciones y además el tema de oficios. Artículo 2. ¿Por qué es importante el artículo 2? Porque el artículo 2 establece cuáles son los sujetos que deben constituir domicilio electrónico en este registro. Y hay una serie de sujetos, está el fiscal de Estado, está el asesor general de gobierno, los órganos y entidades descentralizadas de la provincia, los municipios y sus entidades descentralizadas, los bancos y demás entidades financieras, los bancos y demás entidades financieras, las compañías de seguro, las ART, las prestatarias del servicio público, Camusi, EDEA, como las concesionarias, estas son concesionarias, y las prestatarias y las concesionarias. Las personas públicas no estatales de la provincia, la Cámara de Diputados, los prestadores de servicios de salud, es decir, las obras sociales y la medicina prepaga. Ya estamos pensando tal vez la notificación del amparo a un domicilio electrónico, cuando hay más una cuestión de urgencia, ¿no es cierto? Y así una serie más. Bien, entonces está diciendo, la Corte dice, muchachos, perdón, es el artículo 3, no el artículo 2, el artículo 3. Artículo 1 se crea el registro, ¿para qué? Para esta finalidad. Artículo 3, estos son los sujetos. Pero no, el tema no termina ahí. El tema no termina ahí. El artículo 4 establece qué pasa si no se constituye el domicilio. Porque yo hasta ahora tengo un registro y yo me voy a inscribir y me dan un plazo, que es supuestamente ese plazo finalizaba el 3 de marzo y ahora lo habían extendido hasta el 5 de abril. Estamos hablando de la semana pasada. Bien. ¿Qué pasa si yo no constituyo ese domicilio? Fíjese lo que dice
el artículo 4. Dice, si los sujetos mencionados en el artículo 3, no cumplieren con la carga de inscribir el domicilio electrónico en el registro, dentro del plazo fijado en el artículo 2, se considerará inscrito por defecto, el domicilio electrónico que hubieran consignado en el marco de los convenios de colaboración tecnológica o las actas de aceptación del sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas. ¿Qué dice? Los sujetos del artículo 3, con excepción del fiscal de Estado, los sujetos del artículo 3, si a mí dentro del plazo no me constituyen domicilio electrónico en el registro, por defecto, en principio, los voy a tener constituido, o el domicilio que va a estar constituido es el de estos supuestos, que es consignado en el marco de los convenios de colaboración tecnológica y en las actas de aceptación del sistema NIPE. Ahora bien, es el primer supuesto. El segundo supuesto, y fíjense, dice que también se considerarán inscriptos por defecto, es decir, cuando los sujetos del artículo 3, con excepción del fiscal de Estado, no me registraron el domicilio electrónico, no se inscribieron en el registro, dice que también se considerarán inscriptos por defecto, hasta tanto se proceda a la efectiva inscripción, los domicilios electrónicos que hubiesen constituido los letrados de tales sujetos ante la justicia de la provincia, correspondiente a las dos últimas actuaciones procesales. Yo soy abogado de DEA y me puede llegar la notificación de una demanda electrónicamente, si mi domicilio es el constituido en un proceso. ¿Se entiende lo que dice? Estamos yendo hacia eso. Dice, bueno, por el departamento judicial. Cuando todos los domicilios inscritos por defectos referidos en este artículo no fueran coincidentes, la respectiva notificación deberá efectuarse cada uno, bla, bla, bla. Bueno, ustedes si quieren lo pueden leer. El último párrafo del artículo 4 dice, con arreglo a los dispuestos en el artículo 7 del reglamento aprobado por el acuerdo 3845, las notificaciones se tendrán por cumplidas los días martes o viernes inmediato posterior a que hubiese quedado disponible en último término para su destinatario. Es decir, creo el registro, dice la Corte. Tienen un plazo para inscribirse acá, en este registro. Si ustedes, sujetos del artículo 3, que son estas personas jurídicas, estatales y demás que estuvimos viendo, no se inscriben, yo, artículo 4, los voy a tener por constituido ahí. ¿En dónde? En lo que vimos en el párrafo primero y en el párrafo segundo. Es decir, en los convenios de colaboración tecnológica, en las actas de aceptación del sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas, o en el que hubiesen constituido sus letrados. Y ahí les pueden llegar las notificaciones de la demanda, de cautelares, de sentencias, pero se le va a aplicar, ¿se acuerdan que cuando es notificación electrónica es martes y viernes? Eso es lo que le está diciendo el artículo 4. ¿Está? Bien. Hasta ahora estamos hablando que son estos sujetos del artículo 2. Dice el artículo 6. Los abogados que hubieran actuado ante los tribunales de justicia como apoderados letrados de los sujetos del artículo 3 deberán comunicarles el cumplimiento de la carga impuesta en el artículo 2. Es decir, muchachos, fijen el domicilio y registren el domicilio electrónico en este registro. Pero el gran problema se nos presenta a nosotros como abogados, porque no todos vamos a ser abogados de DEA, no todos vamos a ser abogados de una obra social, de una prepaga o fiscal de Estado. No lo vamos a hacer. Pero fíjense lo que dice el artículo 7, y esto sí es un tema a tener en cuenta muy importante, porque establece el tema de las mediaciones obligatorias previas. Dice, en las mediaciones previas obligatorias, regladas por la 13951, iniciadas con posterioridad al 1 de abril del 2021, fresquito, las partes deberán inscribir un domicilio electrónico en el registro creado por este acuerdo. La inscripción, es decir, ya estamos hablando de las personas jurídicas del artículo 2, o cualquier persona humana que esté mediando, guarda, ya no son los sujetos del artículo 3, ya no son los sujetos del artículo 13, del
artículo 7 me dice lo de mediación obligatoria previa, que puede ser uno de los sujetos del artículo 3, personas jurídicas, o puede ser una persona humana o una persona jurídica diferente a las mencionadas en el artículo 3. Es decir, todos los que vamos a mediaciones, dice, en las mediaciones previas obligatorias, iniciadas con posterioridad al 1 de abril del 2021, las partes deberán inscribir un domicilio electrónico en el registro creado por este acuerdo. La inscripción deberá realizarse, en el caso del reclamante o del requirente, es decir, es el que pide la mediación, al tiempo de formalizar su pretensión. Mal dicho, pretensión. Tratándose del requerido, y en su caso, de terceros, dentro de los 5 días posteriores a su respectiva primera presentación. Incumbe al mediador el control de cumplimiento oportuno de la carga de la inscripción del domicilio electrónico correspondiente a cada una de las partes de la mediación. El mediador deberá comunicar a las partes que, si no inscriben los domicilios electrónicos en el registro, por defecto, se entenderán por válidos los domicilios electrónicos de los letrados que los hubieran asistido, a los fines de dirigir las notificaciones posteriores en sede judicial, lo cual se hará constar en el acta al culminar la mediación. Es decir, me vino a ver Juan Pérez por una mediación de daños y perjuicios, fue Juan Pérez, yo lo asistí, desapareció Juan Pérez y me apareció en mi domicilio electrónico una demanda, porque yo fui el domicilio que constituí en el acta de mediación. Ustedes saben que la mayoría de los supuestos, excepto en los establecidos, en los que están excluidos o los optativos del artículo 5, los excluidos del artículo 3 o los optativos del artículo 5 de la 13951, vamos todo a mediación. Y en la mediación, ustedes inician la mediación, se sortea un mediador, también un juzgado, que va a ser el juzgado que va a entender respecto del acuerdo, y el mediador llama, es decir, ustedes se comunican con el mediador que fue designado, el mediador cita a la contraria, abre el acta, trata de negociar, cierra el acta con o sin acuerdo. Bueno, cuando abre el acta, les pide datos, uno de esos datos es el domicilio electrónico. Y si ustedes van por el requerido, tienen la obligación, en principio, de constituir un domicilio electrónico en ese registro, pero si no lo hacen, guarda ustedes letrados, ¿eh? Guarda ustedes letrados, ¿eh? Yo no sé si no me haría como si fuese un convenio de información con el cliente, advirtiéndole todas estas circunstancias, diciéndole, guarda tal cosa, usted debe constituir domicilio, cuidado que si no constituye, me notifica a mí, y yo a usted le tengo que notificar que fue demandado. Es muy complejo el tema, por la responsabilidad. Esto es lo que trae la acordada 3989, la cual fue aprobada por la 4000. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo? Muchachos, estamos encaminándonos a las notificaciones electrónicas. Y la pequeñísima reflexión que yo voy a hacer, que nosotros nos asustamos por la importancia que tienen las notificaciones, por ejemplo, el traslado de la demanda y demás, las cautelares y demás, por la importancia que tienen, es esto lo que están viviendo los contadores, nuestros primos, de hace muchos años con AFIP y el domicilio electrónico fiscal. Están comiendo un asado el día sábado a las 9 de la noche y les llega un requerimiento de AFIP y les cortó la comida acá. Imagínense si a nosotros nos llega una notificación de demanda. Primero los domicilios electrónicos, pero el problema acá es por defecto. La 4000, que aprueba la 3989, está pensada para agilizar las notificaciones judiciales, o las notificaciones procesales, mejor dicho. ¿Para qué? Para cierto tipo de sujetos. Ahora, el artículo 7 me abrió el juego para todos, ¿eh? El artículo 7 me abrió el juego para todos. Entonces, guarda la responsabilidad de ustedes. Y segundo tema que me pasó a mí en la justicia federal. Yo estaba litigando en Buenos Aires, en una cámara federal. Tenemos un sistema parecido en el área federal. No hay firma digital, pero ahora se actualizó mucho la cuestión, y me llegó una notificación
que como mi mail nunca jamás de los jamases había recibido una de ese organismo, me lo mandó al spam. Y nunca me enteré, hasta que vi que perdí el derecho para hacer valer el plazo, se me venció el plazo para hacer valer un derecho. Entonces, de ahora en más, vamos a tener que revisar todo el correo, ¿eh? Vamos a tener que revisar todo el correo. Por eso es importante que en ese convenio, que para salvaguardar la responsabilidad profesional, le hagan saber al cliente, que lo firme ese convenio, que debe constituir domicilio electrónico en ese registro, que se debe hacer de esta manera y que tiene tal plazo, más allá de lo que le diga la mediadora. Por un tema de responsabilidad nuestra. Porque todo está tendiendo a la notificación electrónica, aún los supuestos que nosotros pero ni en el más osado de los pensamientos pensamos que la notificación de demanda iba a ir a un domicilio electrónico. ¿Se entendió? Profe, Por eso tengo le digo una que duda. golpearon la puerta cuando habíamos cerrado notificaciones. Sí, No me queda claro, leyendo las acordadas y todo, exactamente cuándo se notifica con cédula sin copias con el QR y cuándo es a domicilio constituido o electrónico en este caso. O sea, ¿en qué supuestos? Me confunde ahí por eso. ¿qué supuestos? A ver si te entiendo la pregunta. ¿Quién me hizo la pregunta? Aldana. Aldana, Tolosa. Bueno, Aldana, escúchame. A ver, la notificación es por cédula. La que es por cédula es 135 o el supuesto que así indique la ley. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Dentro de la notificación por cédula, hay notificaciones que son muy importantes que se hagan al domicilio de la parte. Ellas son al domicilio real, traslado de la demanda o citación de terceros, medidas cautelares, absolución de posiciones. Ustedes vieron el tema de la notificación de la sentencia, aún en los supuestos de rebeldía y demás. Esos supuestos son indispensables que se hagan en el domicilio real de la parte. Lo que pasa es que nosotros le decimos domicilio real, pero es denunciado, porque las partes en los escritos de su primera presentación cumplen con el artículo 40, ¿no es cierto? Sí. Bien. En esos domicilios, hasta ahora, con excepción de lo que empezamos a ver ahora con la acordada 4000, esos supuestos van en soporte papel. El tema es, ¿va la cédula completa o una carta de documento, como vimos los supuestos de excepción por el tema de la pandemia? ¿Va en soporte papel la cédula con las copias o cómo? No. Cuando es en soporte papel, en realidad, ahora por el tema de la pandemia, no hay traslado de las copias y lo que hacen es establecer un link o un código QR que te permite tener acceso con el escaneo al escrito y a la documentación. También sería en soporte papel cuando vos citás a terceros ajenos al proceso. Después, todo lo demás que va por cédula y constituido, porque tienden a facilitar las notificaciones. Y encima el constituido electrónico, pues ya el soporte papel, al constituido procesal, nada. ¿Lo entendés, Aldana? Sí, entonces los casos es traslado de la demanda, absolución de posiciones, citación de terceros. Citación de tercero, traslado de la demanda, claro, notificación de la sentencia. Listo. Carlos, una consulta. Hasta la 4000, porque ahora vimos que la 4000 te está diciendo, Sí. perdón, Sí. hasta la 4000, porque ahora la 4000 nos está dando nuevas cartas, estamos jugando Claro, con otra cosa. Sí. Sí, Iván. Hasta ahí donde explicaste vos, entonces, hasta ahí ingresa la acordada 3886, o tal vez yo me equivoco. Que La cuando acordada decís, 3886 es presentación electrónica. La 3989 es la de esta constitución, este registro de domicilios electrónicos. Son muchos números, yo sé que está la 3886, 3845, 3991, 3997, sí, no, yo para 3989, ir separándome por, es así.
Para ir separándome por la etapa, que sería. no ingresa cada acordada, por este, Sería para no así. confundir. Sería así, mirá. 3845, a ver, Sí, va de nuevo. 3397 te indica las notificaciones cuando era todo en papel. ¿Está? Cómo iniciar la demanda también, porque tiene una parte de receptoría, una parte de notificaciones, cómo tiene que actuar el oficial notificador. 3397. 3845 empieza a regir el tema de la notificación electrónica. ¿Está? Entonces te dice, se sí. guarda que algunas van al domicilio electrónico constituido, otras van en papel por su importancia, como el traslado de la demanda y demás, al domicilio real de la parte, el domicilio del enunciado, bla, perfecto. La 3991 y la 3997 lo que te dice es, guarda que por la pandemia no podemos andar con muchos papeles dando vuelta, que vaya un solo papel y en lugar de adjuntar las copias, que haya un link o un QR. ¿Está? Sí, Para sí, facilitar las notificaciones. Y la 3989, ratificada por la 4000, dice, muchachos, ¿saben qué? Aún en esos supuestos de notificación de la demanda, absolución de posiciones, citación de terceros, cautelares, diligencias preliminares, saquemos el papel, basta de papel. Notifiquemos electrónicamente al domicilio electrónico, que es el que está en el registro que crea la Suprema Corte. Ahora, vos persona o sujeto de derecho que tendrías que haberlo constituido ahí o registrado, haberte inscripto, ¿no lo hiciste? Ah, bueno, entonces te voy a notificar acá, con todos los supuestos. Y ya nos sacamos el papel de encima. La 3886 que decís vos, Iván, tiene que ver con la presentación electrónica. Cuando yo presento un escrito desde mi sitio NIPE y lo recibe el juzgado electrónicamente y se va formando el expediente digital. ¿Se entendió? Sí, perfecto, gracias, Carlos. Dale, buenísimo. Profe, una Bueno. consulta. Sí, ¿quién me va a hablar? Nazaret. Nazaret. Sí. Respecto del artículo 7 de la acordada 4000 que usted mencionó y de la responsabilidad que podría haber de que llegue una demanda al abogado, no entiendo cuál sería el inconveniente, o sea, si el abogado no se percata de la recepción de la demanda, ¿sería la responsabilidad o el hecho de que le llegue? No entendí cuál. Y puede ser mucho los inconvenientes, Nazaret. Por ejemplo, Juan Pérez te va a ver, lo asistís, ¿no? Te va a ver al estudio, le tomás los datos, lo asistís. Vas a la mediación. La mediación, requerido, no llegan a un acuerdo, desapareció Juan Pérez y quedó tu domicilio constituido. Y vos después no lo podés ubicar a Juan Pérez. Y después el día de mañana se aparece Juan Pérez, doctora, ¿cómo no me dijo? Distinto a que a Juan Pérez le notifiquen, él digo, bueno, es Juan Pérez 88@hotmail.com, por decirte algo, ¿no? Me parece que la responsabilidad del profesional es grande, esa es la realidad. Está bien que el domicilio, la inscripción del domicilio electrónico tiene sus formalidades y demás, y que en realidad vos tenés que lograr que en la mediación Juan Pérez constituya ese domicilio y que sepa cuáles son las consecuencias. Ahora, nosotros miramos el mail todos los días, pero otra gente no lo mira. Esta es la realidad. Pero bueno, es lo que viene, qué sé yo. Es decir, acá el artículo 7 lo que hace es abrir la puerta a cualquier persona, jurídica, humana, que no son los del artículo 3. Entonces yo, por ejemplo, tengo una mediación, opté por un desalojo. ¿Está? Opté por un desalojo. Mejor dicho, un desalojo que es optativo, ir a mediación, opto por ir a mediación por un desalojo. ¿Está? Bien. Me van a facilitar la notificación electrónica. Porque si yo no voy a mediación y encaro la demanda de una, como si fuese un proceso ejecutivo, ahí voy a tener que ir con soporte papel. ¿Qué dice Andrea? Juan Pérez tiene que escribir un mail, perdón, estoy perdida mal. No, en realidad tiene que dar cumplimiento a la acordada, tiene que
inscribirse en el registro de domicilios electrónicos y cumplir con todos los requisitos. Le puse juanperi88@hotmail porque la verdad que empezó recién ahora, se cerró y estamos empezando a ver el tema de los domicilios electrónicos en este registro, ¿viste? Eso lo entendí, que Juan Pérez era un ejemplo, te lo doy así para que entiendas a dónde voy. Pero lo que no termino de entender es en esa mediación, Juan, o sea, yo acompaño a Juan, vamos a la mediación, no hay arreglo. Juan dice, la verdad, no sé, no tengo ganas, me voy a quedar en mi casa mirando Netflix. No aparece nunca más. Para que esto no me suceda, porque quedo colgado yo, Juan en ese momento tiene que estar presente cuando yo doy un domicilio, él tiene que agregar un domicilio electrónico propio, o sea, dar un mail. Yo la verdad que solicitaría que dé algo, ¿viste? Un mail o algo, porque vos fíjate que el artículo dice, incumbe al mediador el control y cumplimiento oportuno de la carga de inscripción de los domicilios electrónicos correspondientes a cada una de las partes de la mediación. Sin perjuicio de otras medidas que pudiera adoptar, el mediador deberá comunicar a las partes que, si no inscriben los domicilios electrónicos en el registro, por defecto se tendrán por válidos los domicilios electrónicos de los letrados que los hubieren asistido. Mi domicilio electrónico es, yo tengo el de NIPE, que es mi quit, con SSBA. Pero no sé cuáles son los requisitos que, la verdad que esto arrancó la semana pasada, ¿viste? Pero es lo que te está diciendo la norma. Esa es la cuestión. Bueno. Igual al Esta era la domicilio. noticia que querías hacerles, decirles. Perdón si es muy básica mi pregunta, pero yo, persona normal que no tengo registrado un domicilio electrónico, ¿me pueden? ¿Quién me habla? Natalia González. ¿Ves? Sí. Natalia González. ¿Dónde estás? No te veo. Mi pregunta es, yo no tengo constituido domicilio electrónico y no tengo un abogado al que voy a consultar siempre. ¿Me pueden notificar de una demanda a un domicilio electrónico que haya denunciado a la otra parte? ¿Vos no te presentás? Pará. No, yo como persona común. Sí, ¿vos vas a la mediación? No, ¿cómo me entero de la mediación? No, y te llega una notificación a tu domicilio. Claro, pero eso llegaría, como quien dice, a lo tradicional, en papel. Sí, lo que es la mediación, la parte previa, eso. sí. El tema son las notificaciones posteriores. A vos la parte previa te puede llegar una carta de documento, una notificación en papel. Vos vas a la mediación. Una vez que vas a la mediación, vos constituís los domicilios. ¿Cuál se tiene? ¿El domicilio electrónico de quién? Del profesional. El tema es la responsabilidad nuestra, si ese Juan Pérez después no viene más. Claro, está bien, yo puedo decir que, mire, salvaguardo, no tengo más contacto con mi cliente y en realidad la notificación debe ser en el domicilio real de la persona porque es el derecho de defensa. Ahora, esto está recién cocinado. Sí, no sé, a ver. Yo le haría el favor Yo de les digo, armar chicos, un yo no mail. sé, cuando hace referencia al domicilio, está bien, pero esperen, cuando hago, no sé, y esto lo tengo que averiguar porque lo terminé de leer hoy, en el tema de los domicilios electrónicos se tiene un requisito especial, no cualquier mail. ¿Me explico? Yo quiero ver si es como, es el domicilio especial que tenemos nosotros, especial, que es el domicilio oficial que tenemos nosotros en el sitio NIPE, que es nuestro número de quit, y notificaciones ssba.gov.ar o puede ser cualquier mail. Eso es lo que tengo que averiguar. Yo lo averiguo para mañana y para la clase que viene se los digo. Porque eso no lo llegué a averiguar hoy porque terminé justo de leer la acordada porque se venció el plazo la semana pasada, ¿no? Y la verdad que esto es... a mí lo que más me preocupa es el artículo 7. Esta es la realidad. Yo cualquier cosa después les mando un trabajo de repar, de la editorial Repar sobre esta nueva acordada, esta creación del registro. Para mí lo más preocupante no tanto lo de los sujetos del artículo 3, porque son entes estatales algunos, otros son personas jurídicas privadas, pero bueno, tienen su estructura económica, legal y demás. A mí me preocupa lo del artículo 7 y la responsabilidad nuestra. Eso sí me preocupa. ¿Está? Bueno, vamos a arrancar con prueba confesional. ¿Ustedes cómo vienen? Con la materia. Ya me dijeron que les parecía medio largo.
que Nos vienen corriendo con todo. era medio de... Y Sí, tanto así, suele- durísimo. llorando, dice Rosela. ¿Le puedo hacer una pregunta? Bueno, pero nosotros tratamos de dar todo, porque esto, ¿sí? ¿Quién me lo dijo? A ver. Bien, excepto por las acordadas. Justo el tema que lo di yo. Sí, ¿quién me quiere hacer una pregunta? No, a mí me queda la duda, porque con la acordada 4000 es como que la tendencia es que sea todo electrónico, cada vez más. Pero todavía subsiste la entrega de cédulas en papel, en algunos casos. Sí, ¿Hasta cuándo sí, va a ser? correcto. ¿Hasta cuándo sería? O No está sé cómo va a seguir. No sé cómo va a seguir el tema después de la pandemia. Yo no sé si después de la pandemia volvemos a la etapa previa, en donde había, por ejemplo, notificación de demanda y de sentencia, se hacía en soporte papel, y la absolución de posiciones, pónganle una cosa así, después todo lo demás electrónico, a través de notificaciones electrónicas. No sé qué se va a adoptar con esto, no tengo ni idea. Hay que ver qué es lo que se resuelve. Me parece que esto es como cuando uno aprende a andar en bicicleta. Una vez que te acostumbras, es muy cómodo, ¿eh? Uno siempre ve la parte negativa, pero fíjense que yo estoy trabajando un sábado, un domingo, un lunes, a las 8 de la noche, a las 10, porque el lunes a la mañana se me dio por ir a correr, por decir algo, mandando escritos, gracias al sistema este. Antes, si no lo dejabas de 8 a 2, y antes de 7:30 a 1:30, chao, ¿viste? Haciendo cola de 1, 2, 3 horas. Yo tengo un récord en la década del 90 de 3 horas en uno de los juzgados viejos. No existía el sistema Inforec, se pedía la lista del día, entonces te fijabas a ver si había salido lo tuyo, pedías el expediente y pues si no estaba dejabas nota, ese era el sentido. Fíjense que ahora electrónicamente uno no sale de su estudio jurídico, y si querés estar en tu casa, de tu casa. Esta es la realidad. Pero, la acordada tiene Bueno, fecha de así que los diciembre. vienen corriendo con el tema de la... Venimos al Sí, día, pero profe. el registro se terminó, lo habían extendido hasta el 5 de abril para llenar con mayor cantidad de domicilios electrónicos. Hay una prescripción, después una inscripción. Tengo que ver qué característica tiene que tener ese domicilio oficial, no que sea Juancito Loco de Amor 88@hotmail, como habían algunos abogados que ponían al principio las notificaciones electrónicas, en lugar de poner el domicilio electrónico oficial, que es el del sitio NIPE nuestro, ponían Angelito de Dios, @ no sé cuánto. ¿Me explico? Entonces quiero ver eso, esa parte no la tengo. Así que vienen al día, bien. Y lo que dicen que la acordada es de diciembre, sí, pero lo fuerte, con algunas modificaciones, fíjense que empiezan a hablar, ¿por qué es importante tenerlo presente ahora? Porque empieza a hablar de las mediaciones que sean posteriores al 1 de abril del 2021, es decir, de hace 10 días atrás en adelante. Por eso es importante hacer hincapié en este momento. No sé quién me había dicho eso, lo de la fecha de la acordada. Yo se lo había dicho, porque ¿Quién vi es? la fecha de diciembre y yo sé que todavía están llegando algunas cédulas en papel, entonces por eso no entendía cuándo No, se es que van a seguir llegando. Van a seguir llegando. Lo que pasa es que ahora fíjense que recién están aplicando esto supuestamente a las mediaciones. Supuestamente. Y fíjense que si no va el requerido a la mediación, ¿cómo va a notificar? Si no va el requerido a la mediación. El soporte papel. Bien, a no ser que tenga un domicilio electrónico, en los supuestos, sea uno de los sujetos del artículo 3, en alguno de los supuestos de constitución por defecto, del artículo 4. Bien, arranquemos entonces con prueba confesional. Ustedes ya vieron la parte general de prueba, que la dieron los docentes Cristina y Patricio. A la parte general de prueba, ustedes responden una serie de preguntas. ¿Qué es la prueba? ¿Qué se prueba? ¿Cómo se prueba? ¿Quién prueba? ¿Cuánto vale la prueba? Ahí es lo que ven en la parte general, contestando esas preguntas. A partir de la bolilla 7 arrancan los medios de prueba establecidos en el código. El primero de ellos es la confesional.
Nosotros tenemos el punto 1, que habla de confesión, concepto, diferencias con la admisión, importancia, naturaleza, sujetos, objetos, clases, y después arranca con el tema de absolución de posiciones, ¿no? Seguramente esta bolilla la vamos a terminar de dar la clase que viene, conjuntamente con reconocimiento judicial y medios modernos de prueba. Y después van a tener una última clase conmigo sobre resoluciones judiciales y medios anormales de finalización del proceso. La confesional. ¿Qué se entiende por prueba confesional? Yo sigo dos autores acá. Uno es Palacio, que ustedes lo tienen, el manual de Palacio, que es muy claro, Palacio. La verdad que pasan los años y sigue siendo tan claro como siempre. Y el otro es Leguizamón, un tratado de derecho procesal, que también tiene buenos conceptos, fáciles de retener. Palacio dice que, primero hace una diferencia, ¿no? Dice que el testimonio, que es el acto humano dirigido a representar un hecho no presente, uno de los supuestos es la declaración. Y la declaración, dentro de un proceso, pueden provenir de las partes o de terceros. Habla de la confesional o habla de la testimonial. Cuando él define la prueba confesional, dice que la confesión es la declaración que hace una parte respecto de la verdad de los hechos pasados, relativos a su actuación personal, desfavorable para ella y favorables para la otra parte. Estos dos puntos son esenciales. Desfavorable para ella y favorable para la otra parte. Leguizamón, por su parte, dice que la confesión es un medio de prueba y consiste en la declaración que realiza una de las partes mediante la cual reconoce la verdad de los hechos pasados que le son desfavorables y que benefician a la parte contraria. Más o menos lo mismo. ¿Qué es lo esencial acá? Tiene que ver con hechos, tiene que ver con la actuación personal del absolvente y tiene que ser desfavorable para él y favorable para la otra parte. Nosotros lo que vamos a hacer es ver qué diferencia hay con la admisión, con el reconocimiento, cuál es la importancia de la prueba confesional, las clases, cuáles son los sujetos, cuál es el objeto. Y vamos a arrancar con la absolución de posiciones. Cuando veamos absolución de posiciones, cuando vamos a oportunidad, yo ahí les voy a contar un cuento, ¿está? Que va a ser la absolución de posiciones conforme establece el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, la absolución de posiciones conforme Protocolo de Justicia 2020, que ya lo vieron con el doctor Gropo, muy detallado, me dijo él, la absolución de posiciones en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y la absolución de posiciones en la Ley de Procedimiento Laboral. ¿Cuáles son las diferencias? ¿En qué oportunidad se ofrecen? ¿Cómo se tiene que ofrecer y demás? Yo les voy a hacer un cuento y después vamos a ver detalladamente lo que indica el Código Procesal de la provincia específicamente. Bien. Confesión, admisión, reconocimiento, parecen sinónimos. Parecen sinónimos, pero no lo son. Hay una serie de diferencias que las establecen. Yo no sé por quién están estudiando ustedes, pero los que estudien por Palacio van a ver que hace referencia a la admisión y a la confesión, y los que estudien a Leguizamón hace referencia al reconocimiento, a la admisión y a la confesión, es decir, las diferencias que hay entre las tres figuras. Leguizamón lo que dice que reconocimiento es la manifestación afirmativa o la aceptación de un hecho alegado por la parte actora en el escrito de contestación de demanda. Eso dice lo que es reconocimiento para Leguizamón. Y la admisión hace referencia a el silencio del demandado o a las respuestas evasivas o meramente generales. En cambio, cuando habla de confesión dice que es un medio de prueba y que refiere a la aceptación de los hechos o reconocimiento de los hechos, más que nada la aceptación. Él utiliza aceptación en lugar de reconocimiento para no mezclar, de los hechos que se producen durante la prueba testimonial. Eso es lo que dice Leguizamón. Lo que dice Palacio, en realidad él se centra en lo que es admisión y en lo que es confesión.
Para él la admisión es un acto procesal de alegación, En cambio, la confesión es un medio de prueba. ¿Está? Ya tenemos una primera diferencia. La admisión puede provenir del demandado. Proviene del demandado cuando admite un hecho. En cambio, la confesión puede provenir de cualquiera de las dos partes, de la parte demandada como de la parte actora, al momento de absolver posiciones. La admisión puede hacer referencia a cualquier tipo de hecho, cualquier clase de hecho, y la confesión hace referencia específicamente a hechos personales del absolvente. Nosotros en la prueba confesional judicial tenemos dos sujetos, el absolvente y el ponente. El ponente es el que realiza las posiciones y el absolvente es el que absuelve o confiesa. ¿Cuál es la importancia de la prueba confesional? Y tiene que ver con el valor probatorio. Lo que ustedes van a ver cuando vean las distintas clases de confesión, si es una confesión provocada, judicial, expresa, tiene un valor probatorio, si es una confesión ficta, tiene un valor probatorio, y si es una confesión, por ejemplo, extrajudicial, tiene un valor probatorio. ¿Tá? Lo importante es que vayan viendo cuál es el valor probatorio de cada una de las confesiones. Por ejemplo, la judicial es la que se produce en el proceso. Provocada, es decir, a requerimiento del órgano jurisdiccional. Expresa, hace plena fe. Hace plena fe. La confesión ficta, que es el supuesto del 415, ya vamos a ver que ustedes seguramente algo han leído o escuchado, admite prueba en contrario. ¿Está? Bien. ¿Cuál es la importancia de la prueba confesional? Es que es la reina de las pruebas, decían antes. La probatio probatísima. Hace plena fe en el supuesto de que sea judicial, expresa, provocada, etc. Los sujetos, dijimos, son en principio dos. El absolvente y el ponente. Es decir, estamos hablando de las partes originales del proceso. Bien, yo les hago una preguntita, a ver, quiero que me digan ustedes qué piensan. Si ustedes ya vieron intervención obligada, ¿no? De terceros, citación coactiva a un tercero. Tercero no es parte, en principio, es tercero, ¿no es cierto? Más allá de que se posiciona, si puede ser litisconsorcial o no. ¿Cómo yo puedo solicitar la absolución de posiciones de un tercero? Como parte, a mí, por ejemplo, me demandan, y yo como demandado cito a un tercero, a que venga al proceso. ¿Puedo solicitar absolución de posiciones del tercero? Vamos a otra, litisconsorcio, donde los codemandados tienen intereses contrapuestos. ¿Yo puedo citar al codemandado a una absolución de posiciones o a una testimonial? A una ¿Ustedes testimonial. cómo harían? A una testimonial. ¿Quién dijo eso? ¿Camila? Sí. Sí. ¿Por qué, Camila, una testimonial? Porque el testimonio, pues, o sea, la absolución de posiciones solo puede provenir de quien tiene calidad de parte, y el testimonio puede provenir de terceros que vieron a través de sus sentidos los hechos o a través de otro que le haya contado. No sé si me expresé bien. Sí, por supuesto que te expresaste. Eso es uno de los supuestos que entiende parte de la doctrina. Que pueden ser citados, creo que es Arasi y Rojas, que entienden que creo que es Arasi, que entiende que a este tercero obligado, o a un litisconsorte, se lo tiene que citar como testigo, no puede ser sujeto de una absolución, porque no es parte, más que nada del tercero, ¿no? Que no es parte del proceso. Ahora, yo tengo una pregunta, Camila. ¿Qué pasa si ese tercero, que no es parte en el proceso, es tercero en principio, tiene un interés en este proceso? Porque tiene un interés en el proceso, pues yo lo estoy citando por algo al tercero.
Si yo no lo puedo citar ni para la absolución ni para testimonial, ¿cómo lo escucho? A través del escrito de él nada más, pero a veces me interesa que venga el tercero. Es un tema, ¿eh? ¿Qué te parece? Yo entiendo que si es un tercero co-demandado, por ejemplo, el caso más común de la aseguradora, sí se lo puede citar como absolvente porque tiene un interés. Yo calculo que fue la que me habló Natalia González. Sí, soy yo. Bien. Está bien, es correcto lo que también decís vos. Tiene que ver, esta es la postura de Leguizamón y es la postura de Palacio. Que a los litis consortes que tengan intereses encontrados o a estos terceros se puede citar a absolver posiciones por más que no revistan la calidad de parte. Profe, Y que para ello no iría la prueba testimonial porque en realidad es un testigo que tiene un interés en el proceso. ¿el caso de un menor puede ser un representante? Sí, eso es otro de los supuestos. Eso es otro de los sujetos que pueden ir a absolver posición. El representante del menor. Sí. Sí. ¿Cuál es el objeto de la confesión? Hechos personales. Hechos pasados, personales, desfavorables al confesante y favorables a la otra parte, pero además tienen que ser hechos controvertidos, verosímiles, que no estén excluidos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las clases que hay de prueba confesional? De acuerdo al lugar donde se preste la prueba confesional, puede ser judicial o extrajudicial. La judicial es la que se presta dentro del proceso. La extrajudicial fuera del proceso. Bien. Fuera de cualquier proceso, para Leguizamón sí. En realidad, si vos tenés Pérez Juan Carlos con Torres David sobre daños y perjuicios por un accidente de tránsito, la confesional judicial es la que prestan las partes en ese proceso. Si hay una confesión en otro proceso, en otro expediente judicial o en otro expediente administrativo, es extrajudicial para él. ¿Está? Es decir, ustedes tienen la judicial, que es la que se presenta dentro del juicio, dice, y la extrajudicial, que es la del supuesto del 423, cuando se produce fuera del proceso. Fíjense que ustedes, respecto de la prueba confesional judicial que se presta dentro del proceso, provocada porque es a requerimiento del órgano jurisdiccional, y expresa, hace plena fe. En cambio, el 423, si es extrajudicial, la tengo que acompañar con otros medios probatorios. Dice el 423, confesión extrajudicial. La confesión hecha fuera del juicio, por escrito o verbalmente, frente a la parte contraria o a quien la represente, obliga en el juicio, siempre que esté acreditada por los medios de prueba establecidos por la ley. Quedará excluida la testimonial cuando no hubiere principio de prueba por escrito. La confesión hecha fuera de juicio a un tercero constituirá fuente de presunción simple. Entonces, yo para incorporar esa confesión hecha fuera del proceso, la tengo que traer a través de alguno de los vehículos que me da la ley. Una informativa, una instrumental, o lo que fuere. Si es solamente la testimonial, guarda que dice que la testimonial, si no hay principio de prueba por escrito, no, pero va a valer como una presunción simple. ¿Se entiende en cuanto yo le decía lo del valor de la prueba? Otra clasificación tiene que ver con si es provocada o espontánea. Provocada es a requerimiento judicial, espontánea es justamente sin el requerimiento del órgano jurisdiccional. Si es expresa o tácita, la que es expresa es el reconocimiento categórico que hacen del hecho y que le es desfavorable también a la parte que confiesa. Es vinculante para el juez y sería este supuesto. Para que jure como es cierto, porque tiene un formalismo en las posiciones que tiene que ver con esto, para que jure como es cierto. Y tiene su respaldo en un hecho alegado por la parte en el escrito constitutivo del proceso, ya sea en la demanda o en la contestación.
para que jure como es cierto que el señor Juan Carlos Pérez le prestó 10.000 pesos. Sí, es cierto. Esa es expresa. Hay un reconocimiento categórico de un hecho alegado por la otra parte que es desfavorable para mí y es favorable para el otro porque le estoy reconociendo ese hecho. La tácita es la que ya no es un reconocimiento categórico específico del hecho alegado, sino que se deriva de una conducta de las partes, ya sea porque no concurrió a la audiencia, por ejemplo el supuesto del 415, ya sea porque da respuestas meramente generales o hace evasivas, ¿se entiende? Esa es tácita, es la del 415. La expresa donde el tipo dice, sí, yo reconozco categóricamente tal cosa, me dio 10.000 pesos, etc. Fíjense que Palacio hace referencia, más que nada cuando habla de la calificación entre simple, calificada y compleja, de un supuesto, de una persona que le presta 1.000 pesos, dice, vamos a poner, y habla de Ticio, bueno, vamos a poner que se llama Juan, y que estamos hablando de 10.000 pesos. El reconocimiento expreso, categórico de eso, dijimos, es expresa. Tácita deriva de las conductas. Pero otra clasificación, que es la de simple, calificada y compleja, tiene que ver con lo que puede llegar a decir el confesante. Es decir, la simple es cuando la parte se limita a responder de manera asertiva o afirmativa el hecho alegado por la otra. Es decir, en la posición es para que jure como es cierto que usted recibió en préstamo la suma de pesos 10.000 de parte del señor Juan. Sí, es cierto. Eso es categórico, además de ser expreso, es simple, porque no agrega nada más. Solamente es un reconocimiento y se limita a reconocer eso. Ahora, puede ser que la parte confesante alegue algo, diga algo más, amplíe, realice una salvedad. Si ello es así, estaríamos ante una confesión calificada o compleja. ¿Y esto para qué sirve, Doc? Por el tema de la divisibilidad de si es divisible o no la confesión. Porque en principio la confesión es indivisible. Ahora, ¿yo la puedo dividir? Sí. ¿En qué supuesto? En la compleja, dice Palacio. Ahora sí dice en la compleja y en la calificada. ¿Y cómo sería, por ejemplo? Y sería así, dijimos, la simple es la del reconocimiento o la afirmación de ese hecho, y yo se lo reconozco como confesante. Sí, me prestó 10.000 pesos. Ahora, en la calificada se realiza, se le agrega a esa afirmación asertiva, a esa admisión asertiva que realiza el confesante, se le agrega un hecho no independiente que puede llegar a modificar en parte la confesión. Por ejemplo, para que jure como es cierto que el señor Juan le prestó 10.000 pesos, o le entregó 10.000 pesos en préstamo, en concepto de préstamo. Es cierto que me dio 10.000 pesos, pero no fue préstamo, sino que fue donación. Estoy realizando una salvedad y le estoy haciendo un agregado que estaría modificando y transformaría esa confesión en calificada. Por un lado, reconozco que recibí esos 10.000 pesos, pero no estoy reconociendo que fue en préstamo, sino que fue en concepto de donación, y después tendré que alegar yo eso, tendré que probar yo que fue en donación. La compleja también se agrega, pero lo que se agrega es un hecho instintivo, modificatorio de la confesión, es decir, el ejemplo sería, para que jure como es cierto que el señor Juan le prestó 10.000 pesos o le entregó 10.000 pesos en concepto de préstamo, y el confesante dice, sí, es cierto que me prestó, o que me dio, mejor dicho, 10.000 pesos, pero yo se lo devolví. Ese último supuesto es un supuesto de confesión divisible. Ya vamos a ver por qué. ¿Se entiende la clasificación esta? Si es un reconocimiento o una admisión o una afirmación simple, categórica del hecho, sí es cierto y no se amplía nada más, o si yo amplío y hago una salvedad, agregando algo, transformando esa confesión en calificada o compleja, y si yo la transformo en eso, la misma puede ser divisible en el último supuesto, dice Palacio, parará así en los dos últimos supuestos, es decir, cuando es calificada
y cuando es compleja. Yo estoy agregando un hecho, y en uno ese hecho es extintivo o modificatorio, que es el tema de que yo se le devolví la plata. ¿Se entendió? Sí, se entiende, bueno. Perfecto. Expresa tácita, bien. El programa dice confesión, concepto, ya lo vimos, diferencia con la admisión, un segundo, ahí estoy, diferencia con la admisión, importancia, naturaleza, dijimos que era un medio de prueba y demás, sujetos, lo vimos recién, el objeto, las clases vimos recién. Vamos a entrar a ver absolución de posiciones y para esto yo voy a decir el concepto y vamos a hablar de la oportunidad. Y acá es donde yo le voy a contar el cuento. ¿Quién me quiere hacer una pregunta que recién me dijo profe? Yo quería saber, me faltó provocada y cuál era el otro supuesto. Espontánea. Ah, listo, gracias. Camila Gallo dice, mucho mezclerío. Eso es, estoy leyendo un poquito más arriba, el tema de las acordadas, ¿no, Camila? ¿Andás por ahí, Camila? Sí, 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 es complicado, ¿eh? Te digo que fue complicado para nosotros estudiar todo esto con todo el tema de la pandemia, que no sabíamos cómo se iban haciendo las cosas. Así que me imagino para ustedes, sí, sí, es complejo el tema. Porque lo que pasa con la, perdón que me metí en notificación otra vez, todo el sistema que nosotros teníamos y es que dábamos y es que surgía de código y demás, lo hicieron todo de costado. Y hay que saber las acordadas. Bien, absolución de posiciones. La absolución de posiciones dice Palacio que absolución de posiciones denomínase absolución de posiciones a la confesión prestada en juicio con arreglo a las formalidades legales y con motivo del requerimiento formulado por una de las partes. La absolución de posiciones constituye una confesión judicial y provocada. Bien, eso es lo que es el concepto. ¿Cuál es la oportunidad para el ofrecimiento de la prueba confesional? Y acá vamos a arrancar hablando de lo que dice el CPC, de acuerdo al tipo de proceso que sea, de conocimiento que sea, si es ordinario, sumario o sumarísimo. Vamos a pasar a Protocolo de Justicia 2020 para ver cómo se presta la confesional. Ustedes va a hacer un repaso porque ya ustedes lo tienen más que visto. Después vamos a ver lo que dice la Justicia Nacional en el sentido del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y después lo que es la Ley de Procedimiento Laboral. Código Procesal Civil y Comercial. Código Procesal Civil y Comercial. Cuando se ofrece la prueba confesional en un procedimiento, en un proceso de conocimiento ordinario, me lo pueden contestar en el chat. Prueba de examen, perdón, pregunta de examen. ¿Y? Dentro de los 10 días de haber quedado firme el auto de apertura a prueba. Exactamente, dentro de los primeros 10 días de haber quedado firme el auto de apertura a prueba, Nazaret, no de notificada la apertura a prueba, de haber quedado firme la apertura a prueba. Es decir, hay hechos conducentes y controvertidos, se abre la causa a prueba, ustedes tienen 5 días para oponerse, pasado dicho plazo, si no se oponen, queda firme. A partir de ahí, 10 días. ¿Está? Bien. Doctor. Dentro del proceso sumario, segundito, dentro del proceso sumario y sumarísimo, ¿en qué momento se ofrece la prueba confesional? Conjuntamente con la demanda. Conjuntamente con la demanda o con la contestación. Con la contestación. Bien, Camila Gallo, no es 10 días de abrir la apertura a prueba, de quedar firme el auto de apertura a prueba. Dentro de los 10 días de quedar firme el auto de apertura a prueba. Esa es la respuesta. Si no está así la respuesta, está mal. Una preguntita. ¿Queda firme el auto de apertura a prueba con la última notificación? ¿Cuándo queda firme? No, queda firme dentro de los
5 días de haberse producido la última notificación, porque es plazo común. Después de vencido los 5 días, más plazo de gracia, sin que haya oposición, ahí queda firme la autoapertura a prueba. ¿Cuándo empezás a contar? A partir de la última notificación, porque es plazo común. Vos tenés 5 días para oponerte. Bien, esa era la pregunta, gracias. No, está bien. Entonces, la prueba confesional se ofrece, dijimos, dentro de los 10 días de quedar firme la autoapertura a prueba, proceso ordinario, con la demanda y contestación en los procesos sumarios y sumarísimos. Bien. Si estuviésemos en un proceso ordinario, sin protocolo de justicia 2020, esto ya lo saben bien, sería demanda, contestación, hechos conducentes y controvertidos, queda firme la autoapertura a prueba, dentro de los primeros 10 días se ofrecen los medios probatorios, el juzgado forma los cuadernos de prueba, provee la prueba ofrecida por cada una de las partes, y ahí va a tener la informativa, la testimonial, la pericial, la confesional. Para la confesional, fijaba una fecha de audiencia, de la audiencia confesional, y la parte que había ofrecido la prueba confesional para que la otra absuelva posiciones, debía notificar mediante cédula al absolvente y dejar media hora antes de la hora de la audiencia hasta media hora antes de la hora de la audiencia el pliego de posiciones, en sobreservado. Ya vamos a ver bien en qué supuesto se da la caducidad, etc. Pero en principio, así. Si era un proceso, se celebraba la audiencia, el absolvente absolvía, para que jure como es cierto, decía si es cierto o no es cierto, y después ampliaba lo que quería ampliar por cada una de las posiciones, para que jure como es cierto que le prestó 10.000 pesos en concepto de préstamo, no es cierto, nunca me prestó plata, o sí es cierto, pero se lo devolví. Él tenía la posibilidad, primero decía si era o no cierto, y después, si quería, hacía la aclaración. Finalizada eso, se celebraba la audiencia, se dejaba constancia en el acta, firmaban todos, incluido el absolvente, el ponente realizaba todas las posiciones, se podía reservar la facultad de ampliar, es decir, cuando llegaba a la última posición, podía ampliar con nuevas posiciones, se tenían que referir a hechos alegados y demás. Entre el inicio de la demanda y la prueba confesional pasaba a veces 2 o 3 años, ¿está? Y igual que las testimoniales. Bien. En un proceso sumario o en un sumarísimo, la prueba confesional se ofrece con los escritos constitutivos del proceso. Demanda, contestación de demanda, hechos conducentes y controvertidos, se abre la causa a prueba, dentro de los 5 días de quedar firme, en el caso del sumario, 2 días en el caso del sumarísimo, que dentro de quedar firme el auto de apertura a prueba, lo que había ya no era un ofrecimiento de los demás medios probatorios, porque ya estaban ofrecidos en los escritos constitutivos, lo que había directamente era el proveimiento de la prueba. ¿Y cómo se llevaba a cabo la confesional? Se fijaba una fecha, el ponente, el interesado en que se preste la prueba confesional, notificaba por cédula, el día de la fecha tenía hasta media hora antes para dejar el pliego, lo mismo que el otro. ¿Está? Bien. ¿Cómo es en Justicia 2020? Esto era lo que pasaba de acuerdo a la estructura del código. ¿Cómo es en Justicia 2020? De acuerdo al tipo de proceso, el ofrecimiento de la prueba es exactamente el mismo. Y en el sumario y sumarísimo, sí, que son en los escritos constitutivos del proceso. Pero en el ordinario, ¿cómo es? Porque ya ahora en el protocolo de prueba de Justicia 2020, tenemos una audiencia preliminar y una audiencia de vista de causa. ¿Dónde se absuelve posiciones? ¿En la preliminar o en la audiencia de vista de causa? En la audiencia de vista de causa. En la audiencia de vista de causa. ¿Y cuándo se ofrece la prueba confesional en un proceso ordinario que está tramitando conforme las normas de Justicia 2020? En la audiencia preliminar. Ahí se ofrece.
una vez notificado el traslado de la demanda. En los primeros 10 días. Los primeros 10 días. ¿Qué están así? ¿Qué hacen los juzgados? Los juzgados lo que hacen en los supuestos de los procesos ordinarios que se someten a protocolo de justicia 2020, una vez que queda firme la autoapertura a prueba, que llaman a audiencia preliminar, la llaman, digamos, un periodo algo prolongado para que dentro de los primeros 10 días hábiles las partes puedan ofrecer los medios de prueba respectivos. Ahora, ¿forman los cuadernos de prueba? No, no lo forman en los cuadernos de prueba ahí, porque esperan a que se celebre la audiencia preliminar y a partir de ahí, si no hay una conciliación, se arman los cuadernos de prueba. Pero yo el medio probatorio tiene que ser dentro de los primeros 10 días de quedar firme la autoapertura a prueba, porque así te lo dice la ley. Porque ya no es el supuesto del proceso sumario sumarísimo, donde yo lo ofrezco en la demanda y contestación. Acá yo tengo que ofrecer todavía el medio probatorio, porque en la demanda y contestación, en un proceso ordinario, solamente se adjunta la prueba documental. Ahora, la audiencia preliminar y la audiencia vista de causa. En la audiencia vista de causa, testimonial, confesional. Pero ¿cuándo ofrezco yo ese medio de prueba? En la preliminar, y en realidad no. Yo lo tendría que ofrecer dentro de los primeros 10 días de quedar firme la autoapertura a prueba. Yo estaría, si me tiran la audiencia preliminar antes, yo todavía, hay una ley que no fue derogada, que establece eso. Por eso los juzgados lo que están haciendo, esto se lo pueden preguntar al doctor Gropo, es en los supuestos de proceso ordinario, reitero, fijar la fecha de la audiencia preliminar, pasado esos 10 días, cosa que las partes lo puedan ofrecer, solamente que no arman los cuadernos, esperan a la audiencia preliminar y en función de esa forman los cuadernos respectivos, se provee los medios y la audiencia y la confesional se va a celebrar en la audiencia vista de causa. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí. Profe, ¿lo puede repetir? No me quedó claro a mí, perdón. Vos sabés que lo había dicho tan bien. Vamos a proceso sumario y sumarísimo. Ustedes ofrecen todos los medios probatorios en los escritos constitutivos del proceso. Demanda y contestación. Entonces, si se someten al protocolo de justicia 2020, la audiencia preliminar, no importa la fecha, y la audiencia vista de causa, tampoco, no hay drama, porque ya están ofrecidos los medios probatorios. ¿Me siguen? Ahora, en el ordinario, yo ofrezco todos los medios probatorios que no son la documental dentro de los 10 primeros días de quedar firme la autoapertura a prueba. Si a mí me tiran la audiencia preliminar antes de vencido ese plazo, ¿cuándo ofrezco yo la prueba confesional? Lo que están haciendo los juzgados es, en los supuestos de los procesos ordinarios, fijar la audiencia preliminar después de esos 10 días de quedar firme de la autoapertura a prueba. Así le dan tiempo a la parte a ofrecer todos los medios probatorios que no pudieron ofrecer ni en la demanda ni en la contestación. No van a armar los cuadernos de prueba, sino que van a estar a la espera de las resultas de la audiencia preliminar. Es decir, demanda, escrito de demanda, adjunto documental, proceso ordinario. Traslado de la demanda 15 días, contestan demanda, adjunta documental. Hechos conducentes y controvertidos, notifican la apertura a prueba. Bien, yo tengo 10 días para ofrecer los medios probatorios respectivos. Posterior a esos 10 días me tendrían que celebrar o tendrían que fijar la audiencia preliminar, y en la audiencia preliminar van a arrancar. Bueno, che, muchachos, ¿por qué no arreglan? Ya está, tratemos de solucionar el tema, con todos los puntos que ustedes saben. Ahora, en cuanto a los medios probatorios, cómo se van a proveer en el caso de que no haya una conciliación, cómo va a ser las partes y el juez si no tienen los medios ofrecidos. Por eso se tendría que fijar con posterioridad a esos 10 días, para que las partes puedan ofrecer los medios probatorios. Y después, si no hay conciliación, proveerlos informativa pericial en ese plazo de 90 días, testimonial confesional en la audiencia vista de causa. ¿O no? ¿Se entendió? Sí, gracias. ¿Sí? Bien. Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Código Procesal Civil y Comercial.
de la provincia, en los 3 supuestos de proceso de conocimiento, protocolo de justicia 2020, perdón, me río porque es para mi perro acá atrás que está haciendo un desastre, protocolo de justicia 2020, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. ¿Qué pasa en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación? No es que no se aplica acá en Mar del Plata, porque nosotros tenemos juzgados federales, entonces tenemos que saber más o menos. El código, si querés sacarlo, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación desapareció el proceso sumario. Entonces, si desapareció el proceso sumario, quedó el proceso ordinario y el juicio. El ordinario también tenés 15 días, pero en el ordinario en Nación, los medios probatorios se ofrecen con los escritos constitutivos del proceso. Y la estructura del proceso de conocimiento ordinario en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación es demanda, donde se ofrecen todos los medios probatorios, traslado, contestación de demanda, donde se ofrecen todos los medios probatorios, y si hay hechos conducentes y controvertidos, se llama una audiencia preliminar, que es la audiencia del 360. En esa audiencia del 360 es donde se lleva a cabo la prueba confesional. ¿Y por qué lo hacen ahí en la audiencia preliminar? Para asegurarse que vaya la parte. Para asegurarse que vaya la parte. Y ustedes deberían dejar el pliego de posiciones con antelación a media hora antes de celebrarse esa audiencia preliminar. ¿Se entendió? Bien. ¿Qué pasa en la ley 11653, que es la ley de procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires? Nosotros tenemos un procedimiento laboral de instancia única en la provincia de Buenos Aires, en donde hay un tribunal compuesto por 3 jueces. Ahí la estructura del proceso, ustedes lo van a ver en el laboral, es demanda, en donde se agregan todos los medios probatorios, con una salvedad, que el pliego de posiciones se agrega ahí, no se agrega media hora antes de la audiencia vista de causa, se agrega con el escrito constitutivo del proceso. Si ustedes son parte actora, van a tener que agregar, además de la documental, en el escrito de demanda, con todo el ofrecimiento de los medios probatorios, un sobre cerrado con el pliego. Lo mismo va a tener que hacer el demandado, agregar un sobre cerrado con el pliego. En la estructura sería demanda, en donde ya agregan el pliego, contestación de demanda, donde ya agregan el pliego, si hay hechos conducentes, hay un segundo traslado para la parte actora, si hay hechos conducentes y controvertidos, se abre la causa prueba, se provee toda la prueba, se lleva a cabo la prueba informativa y la pericial, y una vez que está finalizada, se fija audiencia vista de causa. Y en la audiencia vista de causa se celebra la prueba confesional y la testimonial. La confesional es de acuerdo a los sobres que ustedes adjuntaron en los escritos constitutivos del proceso. Como yo una vez me olvidé de adjuntar un sobre, ofrecí la prueba testimonial, y en el trajín de andar contestando tantas cosas, me olvidé de adjuntar ese sobre, hago algo que el doctor Constantino no le gusta, pero yo lo hago igual, que el pliego es abierto. No hay audiencia, Nazaret, no hay audiencia preliminar en el laboral. A veces hay audiencia de conciliación. En la 15057, que es la modificación que tendría que haber entrado a regir a partir de febrero del año pasado, está establecida la audiencia preliminar. Pero como nunca se aplicó esa nueva legislación, no hay audiencia preliminar. Hay un provimiento de prueba. ¿Qué es lo que hago yo cuando estoy por la parte actora o por la parte demandada, para no olvidarme del sobre ese famoso pliego abierto? Es decir, cuando ofrezco la prueba confesional, hago ahí las posiciones, por más que lo lea la otra parte. Ahora, ¿cómo es esto del sobre cerrado si es presentación electrónica? ¿Qué mando? ¿Qué mando? ¿Escaneado un sobrecito? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y en realidad se tienen que agregar los pliegos, pero solicitar que se reserven para que la otra parte no los vea hasta el momento de la audiencia vista de causa. Lo mismo pasa en el proceso civil. Lo mismo pasa en el proceso civil. Si yo tengo una audiencia virtual mañana a las 10 de la mañana
y hasta las 9:30 yo puedo adjuntar el sobre y ahora es todo electrónico, ¿cómo llevo el sobre? ¿Qué mando? ¿El sobrecito así escaneado? ¿O tengo que mandar el contenido? Y en realidad tengo que mandar el contenido. Y si estamos en la audiencia vista de causa del Protocolo de Justicia 2020, también, solamente que se reserva ese contenido, no se hace público. Por la duda ustedes pídanlo que se reserve. ¿Se entendió este cuentito de qué es lo que pasa en el Código Procesal Civil y Comercial, de acuerdo al Protocolo de Justicia 2020, en lo que pasa en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y en la Ley de Procedimiento Laboral? ¿Se entendió? Pueden decir sí, o no. Sí, profe. Nación, no. Nación, ¿no entendieron? El protocolo solamente en proceso ordinario, ¿no es cierto? ¿O lo entendí mal? No. El protocolo está pensado para procesos sumarios. Si ustedes leen el protocolo, habla de procesos sumarios, pero también se está aplicando el proceso ordinario. Lo que yo les hice la salvedad de cómo debería ser el tema del ofrecimiento de los medios probatorios. Perfecto. En Nación, veo que no quedó muy en claro lo del tema de Nación. Bueno, repito lo de Nación. ¿Cómo es en Nación? Si se les está complicando, tranquilos, es cuestión de sentarse a leer. Yo sé que es medio complejo porque vamos viendo, están saliendo tantas cosas que lo vamos viendo de manera paralela. Dijimos, 3 tipos de procedimiento de conocimiento en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Dijimos, Protocolo de Justicia 2020, cómo se aplica eso. Es decir, qué me dice el Código y cómo debería ser con el Protocolo de Justicia 2020. En el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que se aplica en los juzgados federales de Mar del Plata para las causas civiles, se aplica en los juzgados federales de Mar del Plata, la estructura del proceso es demanda, traslado, 15 días. Pero a diferencia de provincia, todos los medios probatorios se ofrecen en los escritos constitutivos de la demanda, perdón, del proceso. Es decir, en la demanda y en la contestación. Es decir, que ya trabada la litis y adjuntada la contestación de demanda, están la base fáctica, es decir, los hechos alegados por las partes, y los medios probatorios para verificar que esos hechos ocurrieron como la parte dice, para que cada parte acredite que el hecho alegado por ella pasó así. Ya tenés todo. Entonces, ¿qué hace el juez si hay hechos conducentes y controvertidos en Nación? Llaman a audiencia preliminar, que era del 360. Ahí es donde se absuelve posiciones. A diferencia de provincia, en donde la posición se absuelve en la audiencia de vista de causa. Acá me dice Gabriela Guerrero, pregunto, usted dice pliego a sobreabierto, ¿no advierte a la otra parte de lo que usted posee? ¿No juega en su contra como desventaja? Pregunto. Yo siempre lo creí así, Gabriela. Siempre lo creí así. Es como anticipar la posición a la otra parte, entonces la otra parte que lo lee va a preparar mejor a su cliente. Mira, te van a preguntar sobre esto. Yo no puedo realizar, no es que te van a preguntar, te van a hacer afirmaciones. Yo no puedo realizar afirmaciones o posiciones diferentes a los hechos alegados. Entonces, si yo leo la demanda o la contestación y leo los hechos de la demanda, alegados en la demanda, y los hechos alegados en la contestación, voy a saber igualmente cómo van a ser las posiciones. Hay una sola desventaja que le encuentro, Gabriela, a través de los años. Yo me manejo mucho en el área laboral. Cuando hago el pliego, tengo la insana costumbre, al doctor Constantino no le gusta, pero yo lo hago, de hacer 3, 4 posiciones. Y pongo abajo, se reserva la facultad de ampliar. Si yo no llego a un arreglo en el proceso laboral, voy a audiencia a vista de causa. Bien. Si va a la parte, yo le hago las 4 posiciones y puedo ampliar. ¿Sabés cuál es el problema, Gabriela? Cuando es abierto y tenés 3 o 4 posiciones y se reserva la facultad de ampliar, cuando no va a la otra parte. Si a mí me dejarían ampliar, me van a decir que no.
Entonces me quedo con las 3 posiciones, o las 4 que puse. Ahora, si yo mando todas las posiciones que a mí me interesan, tranquilamente, si no va a la otra parte, confesión ficta. ¿Se anticipa? Sí. Ahora, yo leyendo el escrito de la otra parte, no va a haber una posición que a mí me llame la atención. Porque si no es una posición que se asienta en un hecho alegado por ella, yo me puedo oponer. Y además tiene que ser un hecho personal. ¿Se entendió, Gabriela? Lo que yo hago no es recomendable, porque el doctor Constantino no le gusta, a él le gusta todo así. Juega mucho al límite. Vamos a anticiparnos, hacemos ya la puesta en escena. No sé si es al límite, Gabriela, no sé si es al límite. Está como jugando mucho ahí ¿no? O sea, eso porque... Pero si vos me decís, Gabriela, que en el escrito de demanda que vos iniciás, ¿no? Vos iniciás una demanda y yo te voy a contestar la demanda. En la demanda decís que mi cliente iba por calle Luro a más de 100 km por hora y que pasó un semáforo en rojo. ¿Me seguís? Sí, sí. ¿Cuál va a ser tu posición? Que iba por Luro, una, que iba más de 100 km por hora la otra, y que pasó el semáforo en rojo la otra. Si vos me decís que iba mi cliente a 60, y en la posición me decís, porque iba más de 100 kilómetros, yo me opongo porque esa posición no responde al hecho alegado por vos. Sí, sí. A veces las posiciones también se centran en la documentación. También se centran en la documentación. Pero en realidad tiene que ver con hechos personales de quien confiesa, alegados por la otra parte y que estuviesen controvertidos. Claro. Para eso hay que ir bien estudiado de lo que es la demanda y la contestación, para ver si te podés oponer o no. Pero, insisto, Gabriela, no es, perdón, cierro esta idea, no es la conducta que lleva adelante, por ejemplo, el titular de la cátedra en sus audiencias. Él adjunta con un escrito, el pliego es abierto, es abierto porque no se puede mandar electrónicamente un sobre cerrado, sí o sí tiene que estar ahí, ¿me seguís? Solamente que no lo hacen público y queda reservado hasta el momento de la audiencia donde sí lo hacen público. Yo, como me manejo exclusivamente en el área laboral, tengo otra metodología. Si estuviese en el área civil, seguramente cumpliría con lo que dice el doctor Constantino, porque es distinto. Hasta los procesos son diferentes en el sentido de lo que se alega y demás. Pero son dos posibilidades que hay. ¿El resto lo va entendiendo o estoy hablando? Gracias, profe. Y me dicen, ¿cuándo se callará este muchacho? Bueno, critiquen con libertad, no hay problema, que la idea es que vayan entendiendo la materia, porque después se preguntan en el examen y es, uy, yo no entendí, y no tiene que ser así. Solo sé y me doy cuenta que no sé nada. O sea, le voy a decir algo. No. Cuenta que no sé nada. Entonces me pongo un poquito... No, nada que ver. ¿Sabes cuando yo leí esto por primera vez en la década del 90, que era estudiante? Cuando me hablaban de posiciones, absolvente. Digo, ¿pero de qué estamos hablando? Porque también hoy en día está la declaración de las partes. Ustedes saben bien que en justicia, un protocolo de justicia 2020, previo a las posiciones, el juez libremente interroga a las partes o les pregunta a las partes sin estas formalidades, y que después vienen las absoluciones, en donde está esta formalidad, para que jure como es cierto que, para que jure como es cierto que. No es cierto, sí es cierto. Si yo te digo, Gabriela, vos venías por calle Luro manejando, y yo digo que vos venías por calle Luro manejando un Fiat Uno arriba de 100 km por hora, y en la intersección de Irigoyen pasaste en rojo y atropellaste a mi cliente. Cuando yo te diga, para que jure como es cierto, que usted venía
transitando por calle Luro, y vos me decís, sí, es cierto, ¿eso es confesional? No, No, o sea, porque no es desfavorable a vos. solo No es estoy, desfavorable a vos. claro, Si yo digo que vos venías transitando por Luro en un Fiat Uno, ¿es confesional? No es desfavorable a vos. Ahora, si yo digo, vos venías por calle Luro, Fiat Uno, arriba de 100, y vos me decís, sí es cierto, ahí sí es confesional. Porque ahí sí es desfavorable a vos y me beneficia a mí. te voy a decir eso. Te voy a decir que no es cierto, es obvio. No, hay que decir, todos le decimos, diga no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Bueno, los voy a dejar acá. ¿Qué vimos? Confesión. Primero vimos la acordada, que fue este pantallazo que vimos con la acordada 4000. Después, cuando pasamos a confesión, vimos confesión, concepto, diferencia con admisión y con reconocimiento, la importancia, la naturaleza, sujetos y objetos. Después vimos la absolución de posiciones, el concepto, y vimos oportunidad en Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, Protocolo de Justicia 2020, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Ley de Procedimiento Laboral. ¿Está? Cortamos acá. La semana que viene vamos a ver sujetos, ponente y absolvente, pliego de posiciones, procedimiento de citación, recepción y exámenes. Eso es lectura de código. Artículo 403, 404, 405. Fíjense cómo se lleva a cabo, cómo hay que formular las posiciones, cómo se tiene que contestar, cuánto vale cuál es el valor probatorio de la prueba confesional, el tema del pliego, el tema muy importante, el supuesto de caducidad del 408 del Código Procesal, 408, y sí, la reserva del pliego, correcto, 408, y el supuesto de confesión ficta del 415. Esos dos artículos esenciales. Esos dos artículos esenciales. ¿Listo? Nos vamos a ver con eso. Vamos a terminar de ver confesión expresa, extrajudicial y ficta, y vamos a ver reconocimiento judicial y medios modernos de prueba. Y con eso terminan la parte conmigo de prueba. Y me van a tener una última clase con resoluciones judiciales. Esa es sencilla, es muy fácil de dar, es muy sencilla y no les va a causar mayor inconveniente que una simple lectura. Chicos, bueno, espero que se hayan divertido. Hablo mucho porque es mucho, pero siempre piensen que la segunda parte es peor. Tranquilo, que no pasa nada, que se aprueba, es una materia que se aprueba, hay que darle tiempo a las cosas. Nos vemos el día jueves que viene. Chau. Chao, gracias. Chao, Carlos, gracias. profe, hasta el jueves.